Buenas noches, hoy en Malpensante, la quema de brujas durante la Inquisición y los periodos de oscurantismo en cuanto a estas prácticas. Hablaré sobre los contextos históricos y proporcionar algunos detalles sobre la preparación de la madera y los procesos antes de la ejecución. Preparación de la madera. La madera a utilizar en las hogueras solía ser de especies que ardían bien y que producían una llama intensa, como la leña del roble o las encinas, que eran bastante comunes en muchas regiones de Europa. Madera seca y bien curada para asegurar una combustión eficiente. La cantidad de madera necesaria dependía del tamaño de la hoguera y del número de personas u objetos a quemar o ser ejecutadas. La organización y los rituales. La quema de brujas solía ser un evento público y ritualizado con la presencia de autoridades religiosas y civiles, los cuales eran presenciar el acto y el escarnio público. Un proceso solía comenzar con un juicio o una sentencia seguida de la preparación del lugar de ejecución. Los condenados eran llevados al lugar de la ejecución, a menudo con una procesión o un desfile público que curaba o intentaban subsanar la moralidad, la doble moral, para no sentirse tan mal en cuanto a los actos de ejecución. La hoguera se encendía con la presencia de las autoridades y los testigos públicos y se solía realizar un ritual o una oración antes de la ejecución. En unas partes, en algunos eventos solían hacer lo que eran las llamadas misas. En otras partes incluso hacían procesiones y era un evento público, no un evento lo suficientemente social, era como pan y circo para la gente de la época, ¿sí? Los encargados de prender la hoguera solían ser verdugos o ejecutores públicos, que eran los responsables de llevar a cabo la sentencia. Miembros de la guardia o de la milicia que podían ser llamados a participar en la ejecución. En algunos casos se permitía que el pueblo participara en la ejecución, ya sea prendiendo la hoguera o lanzando objetos a los condenados, como un prefacio pues para poder llevar la ejecución de una forma más espectacular, o sea, para ser más llamativa en cuanto al público, a la escena local. Algunos elementos adicionales se le incluían a la madera, solían ser como paja o heno para aumentar la intensidad de las llamas, resinas o sustancias inflamables para acelerar la combustión, cadenas o cuerdas para atar a los condenados a la estaca o a la hoguera. Bueno, voy a hacer un énfasis en cuanto a los rituales religiosos y la hipocresía religiosa que se manejaba en estos ámbitos, haciendo como un poco más, profundizar un poco más. En algunos casos, estos casos se realizaban rituales religiosos antes de la ejecución, como misas o oraciones para salvar el alma de la acusada, bendiciones o absoluciones a la persona que iba a ser ejecutada. Sin embargo, estos rituales no siempre eran una muestra de compasión o respeto, sino que eran más bien una forma de justificar la ejecución y demostrar la autoridad de la iglesia y de los estados civiles o locales. El escarnio público. Las acusadas de brujería solían ser sometidas a un escarnio público antes de su ejecución, y esta podía incluir insultos y maldiciones por parte de las multitudes, lanzamiento de objetos como piedras, basura, comida, etc. Desfiles públicos o procesiones en las que la acusada era exhibida como una bruja o una hereje, o sea, eso era un espectáculo, un circo. El escarnio público servía para humillar y degradar a la acusada y para demostrar la autoridad y el poder de las instituciones que la condenaban. Preparativos para la hoguera, como antes ya había mencionado, aparte pues también solían ser atadas a estacas o columnas en el lugar de la ejecución. También incluían ser vestidas con ropas humildes o degradantes, como un San Benito o una coraza. A veces se colocaban un cartel o unas inscripciones que indicaban su crimen, entre comillas, o su condición de bruja, también entre comillas, porque muchas personas fueron acusadas en vano, o así lo fueran. Incluso pues no, la independencia religiosa, la libertad religiosa, no debería importar, ¿sí?
En algunos casos, las acusadas podían ser sometidas a torturas o maltratos adicionales antes de la ejecución. Entonces, hasta acá dejamos el video. Muchas gracias por la atención. Recuerden suscribirse a Malpensante, compartir, agregar like. Muchas gracias.